Bueno, estamos en la segunda parte de la tutoría del 6 de mayo, retomando un poco la semana 7 que da finalización al eje de guerra y paz. Bueno, voy a volver a compartir. Espérenme un instante. Eh, Acá. Mm, Bueno. Entonces, preguntas para que se sigan haciendo sobre esta fotografía, qué muestra la imagen, cómo es esa composición, qué partes están en foco, cuáles están fuera de foco, qué partes están en movimiento, qué simboliza la imagen y qué sensaciones les genera. Avanzo con esta parte de lecturas. Mari. Sí, bien. Bueno, acá tenemos dos poemas, ya que estamos trabajando tanto el tema de la poesía, ya a esta altura son expertos. Eh, bueno, tenemos dos poemas distintos, ¿no? Todos los ejércitos son iguales, del escritor norteamericano Ernest Hemingway, no sé si lo escucharon hablar, es bastante famoso. Y es un poema muy corto, fíjense, dice, todos los ejércitos son iguales, la publicidad es fama, la artillería hace el mismo viejo ruido, el valor es atributo al de los muchachos, los viejos soldados tienen los ojos cansados, todos los soldados escuchan las mismas viejas mentiras, los cadáveres siempre han atraído a las moscas. ¿No? Obviamente es un poema traducido, porque este poema está escrito en inglés original, de hecho creo que después en inglés tienen alguna actividad en relación con esto. Em, ¿Y de qué habla este poema? ¿Habla de una guerra en particular? ¿Qué opinan? Sí, es una guerra. ¿Pero de una en particular? Veamos el segundo, se llama 6 de Mm. agosto, ¿no? El escritor, fíjense el nombre que tiene, Sanchiki Toge, o Toge, pero es Toge porque no hay U. Es un texto largo, vamos a leerlo poquito. Esperen que yo voy a ir a mi pantalla porque acá está muy chiquito, no lo veo. Em, y dice, bueno, no voy a El leer todo, profesor voy a creo leer que lo leí, no sé si es como del golpe militar. este último, el de San Chiquito, Ah, Toje. sí, le leí así nomás y creo que era algo así, o Ay, perdón, como de los desaparecidos puede ser. no te escuché. Em, no, vamos a ver. Dice, ¿podemos olvidar ese destello? Empieza así. Súbitamente 30.000 desaparecieron en las calles, en las profundidades despedazadas de la oscuridad. Los alaridos de 50.000 se desvanecieron. Cuando los remolinos de humo amarillo se dispersaron, edificios se quebraron, puentes colapsaron, trenes repletos se detuvieron calcinados, y una interminable acumulación de escombros y brasas, Hiroshima, poco después, una línea de cuerpos desnudos caminando en grupo, llorando con la piel colgando como harapos, manos en pechos, pisando materia cerebral desmoronada, ropa quemada cubriendo caderas. Acá nos da una clave. ¿De qué está hablando? Ah, sí, 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 de la bomba, sí. De la De la bomba, ¿no? imagen. De la imagen de la fotografía de Hiroshima, ¿no? Entonces, es un escritor que, si se fijan en el nombre, después abajo tienen la referencia. No, no está acá, están las claves. Es un escritor japonés que habla sobre la bomba, ¿no? Un sobreviviente. Después vamos a leer porque es bastante terrible también. Entonces, mientras que el primer poema habla sobre todos los ejércitos son iguales, habla en términos muy generales, ¿no? Como esta idea de igualar, ¿no? La crueldad de la guerra, el sinsentido de la guerra, la miseria de la guerra que nos plantea Hemingway. En el otro, en el poema japonés, tenemos una descripción específica de un hecho específico, ¿no? Tenemos como los dos momentos. Sí, Fíjense que, aparte, perdón. sí, no, 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 esto de que como son dos como perspectivas, ¿no? Una cosa es decir con la guerra, ¿no? La guerra es la guerra.
todos los ejércitos son iguales, hacen el mismo ruido, ¿no? Como esta idea de, eh, yo qué sé, me hace pensar en esto, ¿no? Como cómo podemos pensarlo de manera general, ¿no? La guerra, el horror de la guerra es igual en todas las guerras, ¿no? En algún Claro, punto, más allá de la especificidad de cada una. Eh, entonces, como que es algo como para pensar la guerra en sentido amplio, me parece. Y el otro ya sí, más anclado en un hecho particular, tal cual. Bueno, y contextualizado. digo Sí, esto que después igual si querés vos volvés a la parte de las claves de la fotografía, pero ya que estoy hablando de los poemas, meto algo de las claves porque así después avanzamos a la semana 8, que es la dale, de voy a las hoy. claves, sí. Em, Dice que ahora vos seguís con lo de la fotografía que está primero, pero estoy Me en las vuelvo y claves, después le digo. ¿cómo? Ah, no, quizás no era para nosotros. Ah, decía que en los poemas el yo lírico, ¿no? Entonces, lean bien la primera parte, pero lo que sí quiero hablar es de esta idea del encabalgamiento, que lo habíamos visto un poco con Casas, en el poema de Casas de allá de las primeras semanas. Es un recurso de la poesía, ¿no? Que se usa bastante en todas las corrientes estéticas, pero que en la poesía contemporánea adquiere más importancia, ¿no? Entonces, un ejemplo del encabalgamiento es esta idea de que la oración no, que el verso sigue abajo, que el sentido, ¿no? Como es una oración larga, pero que se parte en versos y ahí muestra como una suerte de fragmento, ¿no? Entonces, el ejemplo del poema de 6 de agosto es cuando los remolinos de humo amarillo se dispersaron, y ahí corta y va para abajo y no cambia de tema, sigue describiendo esa situación. Edificios se quebraron, puentes colapsaron, otro corte, vamos hacia el verso de abajo, trenes repletos se detuvieron calcinados, otra vez un corte y una interminable acumulación de escombros y brasas, ¿no? Entonces es un encamargamiento bastante extenso y lo que busca es mostrar cierta como expansión en el poema, ¿no? Esto genera, bueno, se usa mucho para determinados efectos, sobre todo porque no hay rima, ¿no? En los poemas contemporáneos. Igual este poema está traducido al japonés, así que imagínense que tampoco tenemos muy claro si es una buena traducción. Y lo que hace es modificar el ritmo, ¿no? Y la cadencia, esta forma de cómo está armado el poema, cómo eh, eh, la cadencia es como ese ritmo interno que se escucha al leer, ¿no? Porque también piensen que la poesía es mucho para ser oída, para ser escuchada. Em, bueno, el encabalgamiento en poesía puede encontrarse en distintos tipos de poemas, ¿no? Como los haikus, que es un tipo de poema japonés también, que tiene una estructura muy específica, que son versos muy cortos y es un poema muy chiquito, es fragmento breve. Los sonetos también juegan bastante con el encabalgamiento. El soneto es un tipo de poema que tiene se compone de dos cuartetos y dos tercetos, es decir, dos estrofas de 4 versos y dos estrofas de 3 versos cada una. Bueno, y el verso libre, ¿no? Y por último, lo que les quería comentar de Hemingway y de Toge es un poco esto, ¿no? Que en el caso de Hemingway, que escribe este poema sobre los ejércitos y sobre la guerra en general, algo curioso como un dato que no siempre se traslada, pero en este caso sí, es un escritor que vivió 2 guerras, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial estuvo a cargo de conducir una ambulancia para la Cruz Roja Italiana y a la vez trabajó como periodista y corresponsal eh, tanto en la Guerra Civil Española como en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, él tiene muchas obras que tratan el tema de la guerra, ¿no? El viejo y el mar no, pero Adiós a las armas y otros tantos. También las aventuras de Nick Adams. Y después, lo que quería contar de este poeta y de esta poesía que trajimos es que surgió en Japón, después de las tragedias de Hiroshima y Nagasaki, un género que se denomina Genbaku Bunkaku, probablemente lo diga mal,
que se traduce como literatura de la bomba atómica, ¿no? Muy curioso, se generó una producción y que fue escrita por las personas que fueron bombardeadas y que por supuesto sobrevivieron, ¿no? Los sobrevivientes al desastre. Son testimonios directos que narran el horror y por eso el poema es tan fuerte. Si ustedes lo siguen leyendo van a encontrar imágenes muy crueles, muy cruentas, porque habla de eso. Fíjense que este escritor publica en 1951 los poemas sobre la bomba, gana premios em, y murió a los 36 años debido a las consecuencias de la radiación, ¿no? Fíjense qué corta vida tuvo. Bueno, te lo dejo a vos, Brem, ahora la fotografía y... Bueno, de la fotografía un poco ya lo hablamos, pero les voy a presentar dos nuevos términos como para analizar imágenes, que es un poco el ejercicio que hicimos cuando analizamos la imagen de la bomba. Cuando miramos una fotografía y la queremos analizar, primero sugerimos que hagan esto que se llama la denotación. Hay dos, ¿no? La denotación y la connotación. Son dos niveles de análisis de una imagen. La denotación es una lectura como más descriptiva, ¿no? Esto que hicimos al principio, bueno, ¿cómo es el encuadre? ¿Cómo son los colores? ¿Sí? Un poco tratar de describir esa imagen. ¿Qué elementos veo? ¿Qué está en foco? ¿Qué está fuera de foco? ¿No? ¿Qué da la sensación que está fuera de la foto, pero que hay algún indicio? ¿Hay objetos, hay personas? ¿Están en primer plano, en segundo plano? ¿Hay colores? ¿Qué se destaca? ¿Qué tiene luz? ¿Qué tiene sombras? ¿No? Un poco, ¿qué denota esa imagen? ¿No? Como sin cargarla de sentido en principio, simplemente observar y describir lo que uno ve. Porque vieron que cuando yo les mostré la imagen, ¿qué les parece esta imagen? Es el horror, me da miedo, bueno, pero primero hay que hacer otro análisis. Uno primero, sin carga de sentido, sin simbolismo, y tratar de ver, bueno, ¿qué ve uno en la imagen? Porque después la interpretación más profunda tiene que devenir de ahí, tiene que devenir de esos elementos que están en la imagen. Entonces, recomendación primero hacer un análisis de qué denota la imagen, y después sí podemos pasar a la connotación, qué connota esa imagen, que es un segundo nivel de análisis un poco más profundo, ¿no? Ahora sí, ¿qué significa esa imagen, ¿no? ¿Qué comunica? ¿Qué pretende decir? ¿Qué simboliza? ¿Qué me genera? ¿No? Desde lo personal verla, ¿no? Quizás no me genera lo mismo a mí que a ustedes, que a cada uno. Pero es interesante hacer esta separación. Primero un análisis descriptivo de lo que vemos, y en la pintura podría ser igual también, ¿eh? Que denota esa imagen y que después connota en un nivel más simbólico, más profundo, más que me produce. Uno tiende a hacer primero el análisis de la connotación y después no sabe por qué connota eso la imagen. Y se pierde quizás un primer nivel, como más de ubicar los elementos, de mirar la imagen de cómo está compuesta, y después sí, ahí podemos hacer lo más interesante tal vez, que es, bueno, ver qué simboliza esa imagen. Entonces esta es una excusa, digamos, esta imagen de la bomba para ver estos dos niveles, ¿no? Porque justamente acá hay una contradicción, en la observación, en la denotación de la imagen, es una imagen hermosamente compuesta, ¿no? Que tiene un montón de niveles de grises interesantes. Y en la connotación simboliza esa explosión terrible con las consecuencias que tuvo. Así que un poco ese es el contenido de esta semana. Voy a la actividad, Mari, ¿te Dale, parece? sí. Bueno, tienen que elegir si analizan el fragmento del dictador o la fotografía de la bomba. Ustedes eligen, ¿sí? Y luego tienen que escribir un comentario sobre alguna de ellas en este foro, teniendo en cuenta estas preguntas disparadoras. Si eligen el dictador, tienen que hacer un comentario acerca de cuál es el tema de esa escena, cómo se aborda un tema tan sombrío desde el humor, cómo aparece el lenguaje corporal, qué simboliza que al final se explote el globo terráqueo, y lo que quieran comentar de ese fragmento que no esté incluido en estas preguntas. Sí, ¿Sí? Martín, si querés hacer de las dos, hace de las dos, no hay problema. Mejor para Hermoso, nosotras. bienvenida sea. Nosotros porque no queremos que hacerle como mucha carga semanal, entonces Claro. por eso les damos a elegir, pero si se coparon y quieren hacer las dos, bárbaro.
Y de la fotografía es este ejercicio que muestra la imagen, cómo es la composición, qué partes están en foco, cuál es el movimiento, qué simboliza la imagen, qué sensaciones te genera. Son preguntas disparadoras, pero pueden decir sobre esta base lo que quieran sobre todos estos temas que fuimos viendo. Y el segundo punto, tienen que elegir uno de los dos poemas, Martín o quien sea, pueden elegir los dos también, pero les damos la opción de elegir uno solo, para escribir un breve párrafo que explique la interpretación del poema. Y traten de incluir cómo aparece el yo lírico, que es el concepto clave de esta semana vinculado con esos poemas. Claro, están las claves. Siempre acuérdense que para hacer la tarea tienen que leer las claves, porque si no, obviamente no se van a acordar. O por ahí nosotros no nos detuvimos en las claves porque nos detuvimos más en la obra, eh, o porque, bueno, miramos más otras cosas. Entonces habla el principio del yo lírico y también venimos hablando desde todos los poemas que estuvimos viendo, ya bastante, así que repasen cualquier cosa. Bueno, vamos Antes, entonces, sí, antes de dejo de pasar compartir. a la semana 8, algo importante, hasta acá, ya vimos 2 ejes enteros, vimos 7 clases. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentar antes de inaugurar el nuevo eje, algo que estén trabados y no puedan avanzar y nos quieran preguntar? Este es el momento ideal. Y otra cosa, además todos deben el video, salvo 2 personas, ¿eh? Ahí me voy a poner en maestra Ciruela, los voy a empezar a retar. De la semana 5 está diciendo Mari, que la actividad de la semana 5, solo 2 personas entregaron ese video y estamos esperando las demás. Miren que son todas las actividades obligatorias, ¿eh? Si no tienen las actividades hechas, después no pueden llegar a rendir el coloquio. Ay, Y- pero Igual es algo que les Sí. pasa, no es la primera vez que pasa porque da No, miedo, sí, sí, es lo que más tardan en hacer, pero siempre, ¿sí? háganlo un poco también más improvisado, háganse un esquema y grábense, pueden hacerlo esta tarde. Pero aparte yo digo, es una tarea que es muy parecida a lo que después van a tener que hacer para rendir la materia de acreditarla. Entonces hay que sacarse un poco el miedo, porque si nunca lo hacen, ¿no? Es como ya hay una base ahí. Después van a elegir algo y van a hacer algo parecido al video. Ese es el final. Es como un ensayo, ¿entienden? Lo vemos solo nosotras, no lo ve nadie. Es Profe, yo como ya lo mandé. No sé si lo genial, miró. todavía no Bien. Yo los ya lo vimos, mandé. pero genial Ah, que no ya lo los vi, porque mandaste. creo que me puse a mirar a principio de la semana, no vi si agregaron nuevos. Claro, sí. No sé cómo lo haré porque igual mi celo anda medio. No te preocupes, es como una videollamada, como si nos mandaran una videollamada a nosotras y nos Son 3 contaran minutos aparte, 2 algo minutos, 3 cortito. máximo, máximo, puede ser menos. Te ponen el celular, se lo ponen acá enfrente, lo apoyan en algún lado y cuentan su opinión, no pasa nada. Esa semana en particular, porque hay muchos que no entregaron, pero tienen que ponerse al día de de la semana 7 para atrás, todas las actividades, pónganse al día, porque vieron que no son tan complejas, salvo esa tal vez, porque cuesta un poco por el tema del pudor, pero vayan poniéndose al día porque venimos bien en la cursada, pero hay algunas cositas que todavía faltan completar. Bueno, y ahora sí, ¿te parece, Mari? Inauguramos tema nuevo. Bien. Bueno, ahora vamos a otro mundo, porque este módulo es así, tiene un poco de todo. Dejamos de lado un poco el horror de la guerra y la paz, vamos a tener un poco de aire, porque espejos y ventanas, que es el eje 3 que empezamos, es un eje que, ¿por qué se llama espejos y ventanas? Se preguntarán ustedes. Bueno, un poco está la justificación ahí a partir de esta figura. Bueno, no sé si querés hablar vos un poco de Brenda Bueno, de dale, de Dalí. la pintura de Dalí. Qué divina esta pintura de Dalí, me Es encanta. hermosa. ¿Se acuerdan cuando vimos las vanguardias? Bueno, que eran movimientos de ruptura y había uno, que si lo han repasado, estaba vinculado con el surrealismo, ¿sí? Dalí es uno de los representantes de ese movimiento de vanguardia. El surrealismo es un movimiento que está vinculado con los avances de la psicología como una ciencia, con el inconsciente, con los sueños, con esta idea de los mundos posibles. Eh, y inauguramos este nuevo eje de espejos y ventanas,
con esta imagen de Dalí. ¿Qué les parece? Con esta pintura que pintó, se llama Figura en una ventana, de 1925. Como si hubiera hecho dos pinturas. ¡Asa! A ver qué decís. ¿Eh? Me gusta tu comentario, pero ¿por qué lo decís? Eh, Porque es como que el paisaje es como si fuera otra pintura. Sí. Está muy bien. En cine también pasa eso mucho, como que el cuadro adentro del cuadro, ¿no? Sí. Cada vez que hay puertas, cada vez que hay ventanas, cada vez que vieron esta imagen de los binoculares, cosas que están adentro de otras. Es bastante interesante, está buena la lectura. Pero bueno, es una chica, ¿no? Que podría ser cualquiera, mirando por una ventana, y vieron que los colores, no hay mucha variedad de color, ¿no? Está en esos tonos de la pared, de color más arena, con el piso más amarillito, y después todo lo demás de los tonos de los celestes, blanco y celeste. Hay algo de esos elementos, de pocos elementos de color, que hacen que la imagen sea como sencilla, poética, ¿no? Que nos hace pensar en abrir una ventana, en la posibilidad de lo que significan, ¿no? Las ventanas y la apertura hacia quizás nuevos mundos. eh, y tiene esto del cuadro dentro del cuadro, ¿no? Con esta doble entrada, esta doble profundidad. Y vieron que el estado de mirar por una ventana tal vez también es algo como nostálgico, melancólico, un momento de reflexión, ¿no? En esa postura de mirar como tal vez un paisaje. Así que con esta imagen de Dalí, damos apertura a este eje que se llama espejos y ventanas, y donde simbólicamente la elegimos porque la idea es como que vamos a abrir ventanas de nuestra imaginación para que aparezcan otros elementos, otros mundos. Vieron que Guerra y Paz estaba como muy anclado en la realidad de las crisis sociales. Bueno, ahora queremos proponerles otra postura frente también al arte y la literatura, que tienen la capacidad de abrir otros mundos vinculados con lo imaginable, ¿no? Con lo posible de imaginar. Imagínense todo lo que es posible de imaginar. Que a veces no pueden explicarse a través de la razón, ¿sí? Tal vez aparecen elementos de lo sobrenatural. Y se llaman espejos y ventanas porque las ventanas que abren a nuevos mundos y los espejos que nos reflejan a nosotros, ¿no? Que nos ayudan a identificarnos, tal vez con aspectos, ahora ya vamos a ver, vinculados a otros mundos desconocidos, pero que de alguna manera siempre nos reflejan a nosotros mismos, ¿no? Porque recuerden que nuestro eje también trata sobre la identidad. Vieron que se llama identidades culturales. Siempre tenemos que pensar esto que analizamos, bueno, de qué manera impacta en nuestra identidad, forma nuestra identidad personal, cultural, social. Así que vamos a abrir un poco el mundo hacia lo maravilloso, lo fantástico, la ciencia ficción, ¿sí? Que no sé si alguna vez escucharon hablar o si les interesa, pero vamos a ver un poco del arte y la literatura en vinculación con estos otros mundos. ¿No, Mari? Seguimos. Entonces, Exacto. empezamos con la semana 8. Ahí, Flor había agregado colores fríos en el cuadro de Dalí, Sí, muy en el bien, chat. colores fríos. Todos los azules son fríos. Muy bien. Bueno, a ver, algo importante. Esta semana vamos a empezar a leer algo que no leímos, porque venimos leyendo cuentos, venimos leyendo poesía, pero nos falta algo, varias cosas nos faltan, ¿no? Bueno, nos falta ensayo, obra de teatro, pero bueno, no llegamos a todo. Nos falta leer una novela. Entonces, en esta materia, ustedes van a leer una novela en este módulo, pero atentis, vamos de a poco, ¿sí? Si no, no sé si alguno ya empezó, si ya la descargó, si no lo hizo, está bien, porque esta primera clase es súper introductoria. Vamos a hacer como cuando se lee una novela por primera vez, que es mirar la tapa, la contratapa, ir pensando de qué puede tratar, pensar el título antes de adentrarnos en la lectura, ¿no? La novela, vos arrancaste, Nuri, ¿y cómo venimos? ¿Qué te pareció? Muy bien, Nuri. Ya empezó. Arrancó un poco. Bien, me gustó, dice ¿Te Nuri. gustó? Bueno, Ujú.
¿Algo que quieras compartir que te haya llamado la atención? Bueno, pensalo Bueno. y... Ah, bueno, está bien. Eh, para los que no arrancaron, veamos esto, ¿no? Es una novela súper actual, contemporánea. ¿Saben cuándo se escribió? Se publicó, mejor dicho, pues se venía escribiendo hace un tiempo, en el 2020. Se publicó ahí. Se llama El último Falcon sobre la Tierra. Entonces, todas las semanas ustedes van a tener ahora, porque la idea es guiarlos en la lectura de la novela, entonces decirles, bueno, lean de la página tal a la página tal, ¿no? Cosa de que si se les hace muy pesado porque no están acostumbrados, porque por ahí no leyeron muchas novelas o por ahí solo lo hicieron cuando hicieron el secundario en su momento y bueno, y después no avanzaron y demás. Bueno, está bien, igual dice un montón en 5 páginas. Entonces, si les pasa todo eso con el tema de la novela, nosotros los vamos a ir guiando en el club de lectura, que es una sección nueva que se inaugura en este eje, em, con cuántas páginas leer. Está más o menos armado para que no tengan que leer muchas páginas. Es una novela recontra corta que se lee súper rápido. Entonces, está un poco pensada para eso, para que no se sientan un poco abrumados con eso, ¿sí? Eso por un lado. Después va a convivir hoy porque es la primera semana, pero después va a convivir el club de lectura con las actividades generales, ¿sí? Ahora por ahora solo convive inglés, lo que tienen que hacer de inglés y el club de lectura. Bien, entonces, vamos a avanzar con las vivencias. Miren lo que dice para los que no avanzaron en la contratapa del libro, ¿no? La escribió otro escritor que se llama Ábalos Blacha, que es también un escritor súper joven, de ahora, muy actual, y dice, estas son las tierras bajas, las del barro, las que se inundan, donde nada crece ni funciona, donde las baterías de la civilización están en sus últimas líneas y hasta el lenguaje se acaba. Allí algunos no hablan, no pueden o no quieren. Todo se raciona. Y día a día las pandillas de chicos en bici o a caballo se disputan el control de la zona. En cuanto uno asoma cabeza hay otro listo para cortarla. En el medio de las cruzadas barriales la gente sobrevive. Trata de no llamar la atención, de hacerse invisible. Pero la narradora tiene un problema, un poder de hacerse invisible, un poder, sabe leer y escribir, y debe poner sus servicios a alguna de las bandas en guerra. Pero aún en un mundo en el que los autos son una rareza, aparece un vehículo tan extraño como un animal mitológico. El último Falcon sobre la Tierra nos cuenta 9 días de una comunidad extraña marcada por la tragedia y las catástrofes, pero también por nuevos comienzos. Porque como dice la narradora, la esperanza adquiere a veces unas formas muy extrañas. Bien, ¿qué les pasa con esta lectura? A ver qué imaginan por dónde va la novela, qué creen, cómo lo ven. O sea, ¿qué expectativa genera, no? Es la pregunta. ¿Qué expectativa genera esta contratapa? Si te resultó interesante, ¿qué te llamó la atención del argumento, de lo poco que dice ahí en la contratapa? Cuando uno va a comprar un libro, no sé si ahora está la Feria del Libro, no sé si alguno fue. Cuando uno va a comprar un libro, generalmente uno mira el título, mira lo que dice atrás, lo abre, lo ojea un poco, mira cómo es la letra, mira si está dividido en capítulos, ¿no? Eso hacemos con un libro. O no, no sé, ¿tienen experiencia? Todas estas preguntas me tienen que contestar. Si leyeron una novela alguna vez. Acá Martín dice que en el chat a mí me llamó la atención lo último, que a veces Que a veces adquiere formas raras. bueno, tenés que leerla para saber de qué se trata este modo de esperanza, ¿no? En un mundo que, ¿cómo parece ese mundo?
¿Eh? No se escucha, ¿eh? Si alguien me quiere hablar, No, tiene que no, hablar. Ahí nadie. está. Sí, Martín quiere Eh, decir. es un mundo extraño, dice. Acá, ahí dice Flor, un mundo extraño. Bueno, sí, es un mundo Sí. extraño, ¿no? Hay que leer para saber de qué se trata o cómo es ese mundo. Después le vamos a poner un nombre a ese mundo, ¿no? Porque esta es una novela que tiene un género muy marcado, muy específico, que es el género, ya se los voy a ir anticipando, de la ciencia ficción. Pero por ahí a ustedes, ciencia ficción, fantástico, maravilloso, les parece todo igual y no es lo mismo. La ciencia ficción es una cosa, el género fantástico es otra, y vamos a ir viendo eso. Les pregunto algo antes. ¿Leyeron novelas? Hola, profe, ¿cómo andan? Hola, hola Hola, Lore. Lori. No, no leí nunca. Leí algunas cosas, pero me pasa como ahora que leí estas páginas, que yo lo leo, me remeto, pero ya después me olvido todo lo que leí, de qué se trataba, o sea, como que estoy remetida. Después igual lo repaso un poquito y digo, ah, sí, hablaba de esto, de una mujer que contaba que estaba con la hija, pero es como que me olvido de algunas cosas Bueno, que leo, no sé por qué me pasa Eh, eso. sí, yo te voy a decir por qué te pasa. Te pasa por la falta de entrenamiento. Viste que es como la lectura es como correr. Uno al Sí, principio corre una cuadra y se agita, después claro, si todos los días sale y corre una cuadra y después ya la tercera vez corre 2 cuadras y ya no se agita tanto, ¿no? Entonces un poco con la lectura pasa eso, es como el hábito, entrenar la cabeza, porque más allá de que en el momento haces lectura comprensiva y lo entendés, por ahí no te conectaste tanto, no le prestaste suficiente atención, no estás acostumbrada a retenerlo. Entonces, o por ahí estás leyendo y a la cuarta página o línea dijiste, ay, estoy pensando en colgar la ropa o estoy pensando en hacer tal claro. cosa o la comida o la cena. Bueno, eso es algo de la costumbre. Primero que estamos en un mundo que es un desafío leer hoy. Una novela Sí, es un sí. desafío leer No, en aparte general me porque pasa. tenemos muchas distracciones. Tampoco las Sí, películas y esas cosas. Yo no soy de mirar muchas películas, no me. Prefiero que me lo claro. cuentes resumido en 10 minutos de lo que se trata y yo lo recomprendo, pero Es ver que una sabes hora que no es es lo como que no puedo. mismo. Me pasa, pero necesito amigarme porque esas son cosas importantes, culturales importantes para uno también, pero bueno, no. Como Bueno, que mi pero se yo. entrena. Es como que no es, Sí, porque yo escucho mucho, esto lo digo porque ya llevamos muchos años trabajando acá, que muchos estudiantes nos dicen, ¿no? Esta cuestión de yo no me concentro, como que siempre asocian que tienen algún problema, ¿no? Como debo claro, ser yo. Y yo creo que no, que, o sea, puede haberlo, no lo sabemos, pero digo, creo que no es lo primero que pensaría por ahí. Lo que hay que pensar es en esto, en la costumbre, en el entrenamiento, en el hábito. Cuando uno de a poco empieza a leer, eh, bueno, de a poco se va a acordar más. Es como los sueños. Uno en general sueña y no se acuerda la mayoría de las veces, pero cuando empezás a contar los sueños a alguien, esto está dicho por por terapia, ¿eh? Si uno va a terapia y le cuenta los sueños al psicólogo, una vez que empieza a contar los sueños y ponerlos en palabra en voz alta, se empiezan a acordar más de los sueños porque están siendo analizados, porque bueno, se activa algo ahí mental y del cerebro. Bueno, la lectura un poco pasa eso, ¿no? Como lleva un tiempo acostumbrarse, meterse, leer y leer concentrado, esto, no estar pensando en otra cosa, después acordarse de lo que se trataba, porque también hay que imaginar eso, ¿no? El tema del ejercicio de la imaginación, porque todo lo que uno lee tiene que ponerle una imagen mental. Entonces, bueno, no, por eso lo vamos a ir haciendo despacio. Y mi propuesta es que, ya que muchos va a ser la primera experiencia de novela, capaz que ustedes tienen una idea por ahí muy distinta de lo que es una novela. Esta es una novela súper contemporánea, escrita por un escritor súper joven, em, que trata de un género que es muy ahora de moda, que en su momento por ahí no era tan de moda, y que una vez que hayan terminado de leerla, les haya gustado más o no, porque les puede parecer horrible y la pueden odiar y no pasa nada, igual la idea es hacer el ejercicio de leerla y pensar y analizarla, después puedan leer otra cosa, puedan leer otras novelas. Incluso lo que podemos hacer, Brenda, es alguna especie de repositorio en el campus, porque nosotros de la anterior lengua 3 nos quedaron un montón de novelas. Ay, qué Entonces, lindo. entonces podemos poner ahí un repositorio de Sí. todas novelas en PDF para que se bajen.
Y eso estaría bien, porque así, Sí, por ejemplo, la de Luciano Tardes, que se leía bastante, que es fácil de leer, como buscar ese dale. tipo de novelas. Así que eso también lo vamos a hacer. Así cuando se van de acá, se van con, bueno, leí una novela y puedo seguir leyendo, ¿no? Leer otras Ujú, cosas. Capaz que leer otros géneros más realistas o ujú, románticos o históricos. Cada uno le va a encontrar policiales, cada uno le va a ujú, encontrar su gusto, ¿no? Porque hay ujú. de todo, hay novelas de todo tipo. Agrego un Eh, bocadito, sí. porque también habló del cine y vos también mencionaste esto de que uno tiene muchas interrupciones, ¿no? El teléfono que suena, te llega un WhatsApp, ¿no? O en la familia, en casa, no sé, te llama tu hijo, cosas que uno tiene distracciones todo el tiempo. El arte y la literatura requieren como un tiempo, ¿no? Como hacerse ese tiempo de ahora voy a leer la novela. No tienen que haber distracciones. El teléfono se apaga o se deja en silencio, es un ratito. Te invita también y está buena esa propuesta del arte, ¿no? A separarte de tu vida cotidiana y a tomarte un tiempo. Puede ser mucho, poquito, uno a veces solo tiene media hora, a mirar esa imagen, ¿no? A sentarse a ver una película, pero bueno, la propuesta por eso es siempre en la sala a oscuras, ¿no? 2 horas en el que vos te concentrás en esa historia que te están contando. Entonces, tal vez también no es solamente, también en dónde uno se pone a leer, si hay buena luz, ¿no? Si hay silencio. La escena que uno arma tal vez cuando se pone a leer también es importante, o cuando uno mira una película. Eh, y tal vez ese es el ejercicio que hay que empezar a hacer. Y cuando uno nunca leyó nada, nunca leyó una novela, dice, bueno, no debo poder. Pero tiene que ver un poco con esto que dice Mari, de empezar a hacerlo, de hacerse ese tiempo, de hacerse esa práctica, de que si no me acuerdo los nombres también me lo puedo anotar en un papelito al lado, ayudarme, ¿no? Hay novelas, no como esta, ¿no? Pero que tienen muchos personajes y uno no se acuerda cómo se llaman. Y que de última uno se puede anotar, bueno, se llama así y tenerlo al lado. Pero es interesante porque es un mundo que se empieza a generar esas imágenes mentales que dice Mari, y es un ejercicio que creo que solo te da la lectura. Así que un poco es tratar de contagiarlos. Y vamos a ir de a poquito para que no abrume, pero todos podemos leer, todos podemos ver películas, es cuestión de hacerse ese ratito y, como dice Mari, empezar a hacerlo, como cualquier práctica que uno nunca hizo, ¿no? Sí, totalmente. Y además, esto vale para el estudio también. O sea, para el arte en particular, porque requiere, ¿no? Y yo hoy pensaba que cada día es más difícil ir al cine, porque las películas son muy largas ahora. Viste que no hacen más películas de 1 hora y media, Es todas verdad, duran más de 2 horas. es Y mucho. hay que tener ese tiempo de desconexión. Estamos tan hiperconectados todo el tiempo que nos cuesta, ¿viste? Estar en el cine donde no puedes estar mirando el celular. Pero bueno, por eso, el arte requiere su tiempo, el estudio también, así que vayan de a poco. Queda un Vamos minuto, a... nos Sí, conectamos de sí, nuevo sí, y sí, hacemos el cierre. sí. Así Dale, que hago el cierre. Quiero decir unas cositas. dale. Esperen que finalice. Ahora nos volvemos a conectar.